todas y a todos, y vamos a llevar a cabo esta conferencia nos días de hoy sobre esa crisis tan tremenda que está viviendo el mundo de la comunicación. Y simplemente unas palabras para situar un poco este problema y para que a continuación Jesús Maraña nos fale de afirmaciones concretas para poder salir de esta situación. Está claro que desde que todos nos instalamos en Internet y desde que la red se utiliza como plataforma informativa, se tienen producido unos cambios profundos en todos los medios de comunicación a lo largo de estos últimos 10 años, ¿no? Y prácticamente todo el sector periodístico está afectado por esta crisis que ademais é de raíces non solamente económicas, sino que está afectando a distribución e a produción dos contidos periodísticos. Realmente está en crisis o modelo de negocio tradicional dos medios de comunicación, e especialmente no caso da prensa. Parece que a radio e a televisión sobrevive mellor nesta circunstancia e que no caso da prensa se atopa fortemente amenazado por esa caída constante da venta dos periódicos e tamén polo gasto publicitario que cada vez inviste menos en prensa escrita. Evidentemente, isto todo agravado no contexto desta fortísima e prolongada crisis económica que é unha crisis global. Hai que decir tamén que os medios tradicionales se ven afectados por esa influencia cada vez maior dos medios electrónicos, de medios digitales que están situados na red e que tamén producen un gran impacto co seu modelo de xestión profesional moi necesitado de redefinir os seus contidos e recuperar esa notable pérdida de identidade e de credibilidade que teñen os medios tradicionales e que parece que na rede están intentando reforzar de alguna maneira o seu prestixio. Realmente, ante esta coyuntura non queda outra salida que afrontar un proceso de renovación total a nivel empresarial, a nivel profesional, a nivel ético, que lle permita aos medios de comunicación seguir cumprindo as súas importantes funcións sociais, integrado dentro de mercados cada vez máis competitivos e ante públicos máis exixentes e autónomos. A renovación dos medios de comunicación pasa seguramente por adoptar novos modelos de negocio que señan viables. Pasa pola actualización do modelo de profesión, máis adaptado ás novas demandas sociales, a calidade informativa que exixen as audiencias e tamén a introducción de novos contidos periodísticos e de novos formatos que aproveiten as posibilidades que ten a tecnoloxía digital implantada na rede. Ademais, hai outro factor que hai que ter en conta e é que estamos ante públicos que queren interactuar co medio, que son cada vez máis participativos e que evidentemente non se conforman con medios absolutamente planos como son os tradicionales en papel. Pero está claro que este proceso que xa vivimos nesta última década non está sendo nada fácil. Os lectores de prensa electrónica está claro que non rexeitan o papel por motivos ecolóxicos ou porque se neguen a pagar polo produto. É algo moito máis profundo. Rexeitan a compra ao quiosco porque é moito máis agradable, por lo menos para unha base cada vez maior, ler a prensa en internet, ler a prensa na rede, poder compoñer cada un a súa páxina, a súa primeira páxina en función dos intereses propios e non dos intereses editoriales da empresa, e ademais navegar dun medio a outro, porque aí tamén hai un cambio fundamental con respecto á etapa anterior,
que antes éramos lectores fieles y ahora somos lectores profundamente infieles. Es decir, antes nos conformábamos y nos gustaba ser lectores de un solo xornal e hoxe podemos ler unha media de 4 ou 5 publicacións na rede, que ademais se están actualizando permanentemente. O que está claro é que Internet trouxo consigo novas formas de ler, novas narrativas baseadas na interacción e no transmedia, audio, texto, vídeo, que ademais evolucionan diariamente e fan cada vez máis obsoleto o xornal impreso, que cando o collemos pola mañá ainda ten certa frescura, pero cando pasan as horas se queda absolutamente obsoleto e temos que ir a outros soportes para informarnos. Pero sendo moi difícil a salida, se non damos como modelo de negocio, temos que estar atentos ás novas experiencias que comeza a haber na rede e que realmente presentan novas posibilidades. E é por eso, porque temos hoxe con nos aquí a Jesús Maraña Marcos, un xornalista de longuísima tradición e que ademais está realmente apostando por un modelo de xornal electrónico que pode ser unha referencia paradigmática para esos novos lectores de prensa que somos xa todos. José María Marcos naceu en Sagún no ano 1961. É tan de Sagún que ten un irmán que se chama Felipe Sagún. É dicir que, ademais de ser un grandísimo periodista deste país, un dos grandes especialistas en periodismo científico, adoptou o nome do seu povo como apelido. Por lo tanto, Jesús é tamén do Ecuador, prácticamente do Camiño de Santiago, dunha vila tan entrañable e tan ligada tamén á Ruta Xacobea. El foi director do Público hasta a súa desaparición. El é licenciado en Ciencias e Información por la Universidade Complutense de Madrid. Iniciou a súa andadura profesional no diario Informaciones de Madrid e dentro da prensa escrita pasou máis tarde a traballar como reporteiro no diario Ya. Despois continuou a súa carreira en distintas revistas e semanarios. Desde 1986 estuvo no Grupo Z, foi redactor da revista Tiempo, cofundador da revista Tribuna e regresou despois a prensa escrita, entrando en 1995 no diario El Mundo como redactor jefe. En 1999 incorporouse a Interview, sendo nombrado director da publicación. En 2002 asumiu a dirección do conxunto de revistas do Grupo Z e desde o 2005 foi director da revista Tiempo de Hoy, e desde o 2007 a 2010 foi subdirector do periódico Público e máis tarde director hasta a desaparición deste diario. É dicir, que estamos ante un xornalista de longuísima tradición e quero decir que estou abreviando o seu currículo para non cansar demasiado. Pero realmente o máis importante é a etapa actual que está vivindo como principal impulsor de un xornal electrónico de referencia, que é o que temos detrás, Infolibre, que ademais, entre as facetas novedosas que presenta, é o de combinar a publicación electrónica de pago, que é interesante porque realmente abre aí un novo modelo de negocio, e que se complementa con unha publicación mensual que temos algún dos exemplares na mesa lateral, e que é unha publicación tamén de referencia. Pois nada máis, deixo vos con Jesús Maraña, que terá cousas moito máis importantes que decir. Bueno, muchas gracias en primer lugar a José Ramón por la invitación y por estas palabras tan amables, y muchas gracias a
permitidme el tuteo y lo hacemos además mutuo, si os parece. Gracias a todas y a todos por estar aquí en estas horas y con este tiempo desagradable, ¿no? Os agradezco que vengáis por lo menos a escuchar, y yo vengo a escucharos a vosotros también, porque en este tipo de actos me parece importantísimo el tener la oportunidad de escuchar las preocupaciones, lo que vosotros pensáis de lo que hacemos o de lo que deberíamos hacer en el periodismo, ¿no? Ya ha avanzado José Ramón muy bien un poco las pinceladas, las líneas generales de eso que se viene llamando la crisis de los medios, que a mí me interesa mucho de apuntar que yo creo que es una crisis fundamentalmente de empresas periodísticas, ¿no? No creo para nada que haya una crisis del periodismo, todo lo contrario. Yo entiendo y entendemos un montón de gente, creo, en este oficio, y yo lo sigo considerando como tal, está más vivo que nunca y es más necesario que nunca. Os comento, si os parece, muy brevemente, lo que fue el origen de esta última aventura, porque yo he tenido la mala o buena costumbre, todavía no lo sé, el tiempo lo dirá, nunca me he arrepentido de ninguno de esos pasos, de ir cambiando de un medio a otro cuando he considerado que había proyectos que me podían ilusionar y podía sentirme más a gusto con una cosa fundamental que sigo defendiendo, que son algunos principios, aunque sean poquitos, pero uno tiene algunos principios que cree que hay que ir manteniendo y que hay que defender y que sin eso uno no puede dormir tranquilo por las noches, ¿no? Esta última etapa, la que coincide con esa crisis muy profunda de los medios, que desde cualquier otra profesión o sector profesional se dirá, bueno, pues como todas las crisis que hay en otros sectores, ¿no? Es así, pero en el caso del periodismo yo creo que confluyen además algunos factores que son distintos a los de otros sectores. Pero solo por dar un dato, es verdad que en proporción el periodismo ha fabricado en los últimos 15 años, es el segundo sector después de la construcción que más parados ha fabricado en proporción. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué diría Vargas Llosa cuando se jodió el pelo de los medios en este país, ¿no? A mí me parece que hubo un momento fundamental que fue cuando se crearon, se autorizaron, y cuidado, entiéndaseme bien, no es que yo esté en contra, ni muchísimo menos, pero cuando se pusieron en marcha las grandes cadenas de televisión privada, en ese momento los grupos de comunicación que existían, y algunos todavía existen, aunque lo estén pasando bastante mal, ¿qué ocurrió? Que a partir de ahí desaparecieron prácticamente las antiguas figuras de editores de prensa, digamos, tradicionales, es decir, el editor que tenía un medio como poder, como influencia, como lo que se quiera. Hay muchos factores que influyen en eso, ¿no? Pero en todo caso eran editores que se dedicaban a ese negocio. Cuando se crearon esos grandes grupos de comunicación que incluían el negocio de la televisión, varió la función y el perfil de los empresarios de comunicación en este país. Y eso creo que tiene mucho que ver en el origen con lo que ha pasado, pues porque creó como prioridad la cuenta de resultados muy por delante de lo que hasta entonces era en este sector de lo que son los medios de información, ¿no? Es decir, todo lo que fueran líneas de negocio que dieran resultados inmediatos, que provocaran beneficios inmediatos, enseguida los grupos de comunicación apostaron por eso. De ahí que se apostara inmediatamente por el negocio del fútbol, por los programas de espectáculo, pues por eso que luego se fue llamando la televisión basura, pues por algo que luego explicaré, que tiene mucho que ver también con las consecuencias de la revolución digital, que es esa ecuación para mí letal, que es la igualación de entretenimiento, comunicación y periodismo. Y en esa confusión total hemos estado nadando en las últimas 2 décadas, ¿no? Porque la revolución digital tiene ya sus 15, 20 años de edad, ¿no? Bueno, entonces por un lado llega ese nuevo perfil de grupos de comunicación y de propietarios de medios, porque lo que es la influencia política en un medio, la línea ideológica, siempre ha existido.
Esto no es novedoso ni aquí ni en ningún país del mundo, ¿no? Pero sí esa prioridad del negocio por el negocio. Estalla la revolución digital y ahí se produce otra ecuación tremenda. Y todo esto lo digo además empezando por la autocrítica, es decir, que los primeros responsables de que esto haya sido así también hemos sido, y me incluyo, los medios, o quienes estábamos en los medios y no supimos verlo en su origen de otra manera. Se produce otra ecuación que es Internet es igual a gratuidad. Comunicación es igual a periodismo. Internet es igual a gratuidad. Y en ese momento, cuando estalló la revolución digital, a mí me pilló eso en el Grupo Z, o sea, en uno de los grandes grupos de comunicación, y yo recuerdo perfectamente la reacción interna, digamos, en el grupo, como ocurrió en otros grupos, en el Grupo Prisa, en cualquier otro gran grupo de comunicación. ¿Qué pasó? Que enseguida se interpretó la llegada de Internet, primero como una oportunidad de pelotazo. Es decir, hombre, de repente surge una herramienta de comunicación que permite llegar a audiencias mucho más grandes y de manera muy inmediata, y solo consistía en meter ahí todos los contenidos que un grupo podía fabricar, ya como grupo de comunicación. Y se decía, bueno, pues será todo ese contenido, se alcanzan audiencias millonarias y el retorno va a ser inmediato porque la publicidad, al llegar a una grandísima audiencia, pues va a estar ahí y nos va a dar unos beneficios inmensos. Esto es lo que interpretaron los grupos como lo que significaba Internet para esos grupos de comunicación. Y también incluyo individualmente a cómo reaccionamos los periodistas, que yo creo que en la primera fase equivocamos lo que era Internet y lo interpretamos como un adversario, como un enemigo que venía a eliminar prácticamente nuestra función de periodistas. Que no nos engañemos, creo que durante un tiempo consistió, o creímos, y sobre todo algunos creyeron más que otros, que era una función como de púlpito, ¿no? Como de levantarse por la mañana y echar sermones a la gente, y algunos grandes periodistas sobre todo decidían que cada mañana o bien los presidentes de gobierno, los líderes de la oposición tenían que hacer lo que ellos decidían y por supuesto los ciudadanos interpretar las cosas como ellos decidían que había que interpretarlas. Esa prepotencia en esa estructura, ese ecosistema de comunicación, claro, se rompe con la revolución digital, porque permite el acceso ya de cualquier ciudadano a esas herramientas de comunicación y, por lo tanto, acudir a fuentes de todo tipo que contrastan el sermón con otros datos, con otras opiniones, con otros argumentos. Pero los periodistas individualmente lo interpretamos entonces como un enemigo nuestro, ¿no? No supimos aprovechar las posibilidades que daba Internet para hacerlo de otra manera. Pero en esa fase fue mucho más importante lo primero, es decir, que los grupos apostaron por ese negocio inmediato y entonces se devaluó completamente el valor de la información. Es decir, cuando se regalan contenidos en Internet, si son contenidos además periodísticos, no hablo de otros muchos contenidos, que hay infinitas posibilidades en Internet que no se debe ni se puede poner puertas, pero yo hablo de periodismo, no hablo de comunicación, porque para mí no es lo mismo, ni es igual ni mucho menos. Se devaluó por completo, se regalaron los contenidos. A día de hoy se sigue haciendo, es decir, el diario El País publica cada día en Internet prácticamente los mismos contenidos por los que cobran el kiosco al día siguiente, lo cual hace muy bien Juan Luis Cebrián en decir desde hace 10 años este negocio se muere. Claro, es obvio. Que yo recuerdo un encuentro con el banquero recién fallecido Emilio Botín, con un grupo de periodistas hace ya unos años, y cuando me explicaron de qué medios estábamos ahí periodistas, había un director de un gratuito y Emilio Botín, ¿cómo? Pero ¿y ese periódico se regala? Dijo, no entiendo. ¿Y entonces de qué vive? Pues de la publicidad, ¿no? Dice, ¿y alguien pone publicidad en un medio que se regala? Es decir, como banquero no lo entendía ese mecanismo. No digo que no tengan posibilidad de desarrollo y tengan que existir, por supuesto, contenidos gratuitos. Lo que quiero decir es que si entendemos el periodismo como uno lo entiende y como pretendemos seguir desarrollándolo, el periodismo es una necesidad, para empezar, cívica, democrática. Somos simples intermediarios
de un derecho a la información que es de la gente, que es de los ciudadanos, que no es nuestro. Y por lo tanto tiene unas condiciones, unas características y exige una serie de reglas que no tienen por qué tener ni cualquier negocio de comunicación que se dedique a hacer negocios puro y duro o a valorar las informaciones como más repercusión tengan, como hace exactamente la televisión de entretenimiento o de banalidad. Bueno, pues toda esta ecuación, todas estas equivalencias, a mi juicio, muy evidentes, han influido mucho en que todo esto se fuera deteriorando. Pero hay un elemento más, que a mi juicio es paralelo a lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en los últimos años, con el deterioro de la imagen de la política. Pasó algo similar, y sigue pasando a mi juicio, con los medios de comunicación. El deterioro de la credibilidad de la política, yo creo que fundamentalmente tiene su origen en que la ciudadanía ha percibido que los representantes en los que confiaba o no eran dueños de sus propias decisiones, sino que estaban condicionados por otros poderes, a los que no elegimos, o bien traicionaban el mandato o la representación que se les daba. Bueno, pues ese deterioro de la credibilidad, que creo que está ahora mismo en la esencia de la crisis de la política que estamos viviendo, ha tenido su paralelismo, a mi juicio, en el periodismo, en los medios de comunicación. La gente también ha interpretado desde hace mucho tiempo que cada medio no contaba las cosas cumpliendo esas reglas y esas características que debe tener el periodismo como lo entendemos y como lo entiende cualquier ciudadano que puede confiar en él, sino que o bien cada periódico tiene sus intereses ideológicos, económicos y hasta de familias concretas de determinados partidos, o bien esto ocurrió mucho durante la fase de la burbuja inmobiliaria y demás, o bien con intereses de empresarios concretos. Es decir, en muchas provincias de España surgieron como setas también periódicos en manos de determinados constructores que utilizaban los periódicos para sus propios intereses o los de la gente a la que a su vez facilitaban ese negocio o apoyaban políticamente, ¿no? Bueno, hay un desgaste, por lo tanto, paralelo en los medios, en el periodismo y en la política. Y tienen ese tipo de contaminaciones mutuas. Voy ya un poco al ejemplo de lo que estamos intentando hacer. El origen de Infolibre es un grupo de periodistas de distintos medios. Un núcleo venía del Diario Público, recién cerrado, de la sección política del Público, y luego compañeros y compañeras que salían del Diario El País, del Diario El Mundo, de RTVE, fundamentalmente, y también de algunos otros medios. Hicimos lo primero un análisis y una reflexión autocrítica, es decir, dijimos, ¿qué está pasando en los medios? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Y qué oportunidades hay de seguir haciendo lo que creemos que podemos hacer cada uno en su ámbito, en su especialidad, ¿no? Y lo primero que hicimos es mirar fuera también, ¿no? Y a ver qué está funcionando teniendo en cuenta todos esos factores, la revolución digital, el desgaste de credibilidad, etc. Encontramos una referencia en Francia, un diario digital francés que se llama Mediapart, que es exclusivamente de pago, de suscripción, y que vimos que, bueno, conocíamos como referencia, y vosotros habréis oído seguro hablar de él en alguna ocasión también, porque investigó a fondo y descubrió escándalos como el de Sarkozy, L'Oréal, la financiación de Gaddafi al partido de Sarkozy, y luego más recientemente, y eso es un síntoma claro de lo que tiene que ser un medio periodístico independiente de verdad, también descubrió las cuentas secretas que el ministro de Hacienda francés, de Hollande, socialista, tenía en Singapur y que estuvo negando 2 meses hasta que tuvo más remedio de reconocerlo y dimitir. Es decir, provocó lo que dice Edouard Plenel, el presidente y director de Mediapart, provocó lo que tiene que provocar la información de calidad, que es debate social y consecuencias políticas y sociales, pero tiene que ser útil, tiene que ser imparable. Bueno, ese diario es digital, es de pago y gana dinero desde el tercer año de su existencia. Necesitó mucho dinero para esos 3 años sobrevivir,
se fundó con un grupo también de periodistas de distintos medios franceses, de Le Monde, de Figaro, de Libération, de la televisión pública francesa. Se juntaron y lo que hicieron fue apostar sus ahorros, lo que equivale, por decirlo de alguna manera, a la capitalización del paro en Francia, que es lo mismo que hemos hecho aquí los fundadores de Infolibre, y lo invirtieron en un nuevo medio digital. Y a partir de ahí buscaron pequeños inversores que también apostaran por ese medio y aceptaran el pacto de socios, que significa respetar que las decisiones editoriales, para bien y para mal, acertadas o equivocadas, las toman los periodistas. No las puede tomar un empresario, ni un inversor de cualquier otro tipo de origen, ¿no? Para eso, claro, hay que tener la garantía de que desde el minuto uno lo que se monta, lo que se funda, va a ser independiente de verdad, porque no conoceréis nadie, ni yo tampoco, ningún medio del mundo mundial que no se autocalifique de independiente. El problema es serlo. El problema es que cuando se funda el medio, digas, pero ¿esto de quién es? ¿Esto de quién depende? ¿Quiénes han puesto el dinero? ¿Quién tiene la mayoría? Entonces, nos fuimos a ver a Edu Plenel y a su gente a París y nos enseñaron un poco las tripas de Mediapart. Nos dijeron, esto es lo que hemos hecho, estos son los errores cometidos, pero estamos ya en el tercer año y entonces tenían ya más de 50.000 socios suscriptores. Bueno, nosotros les explicamos que, a nuestro juicio, España no es Francia en algunos ámbitos muy claros. Por ejemplo, en el valor que se le da a la creación, a la cultura, a la información, incluido el periodismo. Bueno, yo creo que vosotros me entendéis mejor, puesto que vosotros tenéis una mentalidad de pagar una cuota por asistir a un ateneo en el que se discute, se valoran las cosas que pasan, se utilizan argumentos, y si pagáis una cuota es porque entendéis que eso aporta algo, ¿no? Pero esto no es frecuente en este país, es decir, y mucho menos decir a la gente, como ahora ya en internet, la televisión, la radio, etcétera, ¿cómo voy a pagar yo por la información? Esta es la batalla más difícil. Por eso nosotros planteamos a Plenel y a Mediapart, dijimos, no, en España nosotros no podemos salir exclusivamente encerrado, solo de suscripción, porque para empezar no nos conocerá nadie durante muchísimo tiempo. Necesitas mucho más recursos para sostener el medio hasta que se dé a conocer y hasta que la gente pueda entrar y valorar si merece la pena pagar algo o nada, ¿no? De forma que fuimos a un proyecto que tiene un mix de una parte, que ahora os explico brevemente, en abierto, de acceso libre, y otra, la fundamental a mi juicio, por la que apostamos, que es la aportación de investigación, digamos, propia, de enfoques propios, etcétera, más trabajada, más elaborada y más en profundidad, por la que pedimos que la gente valore si merece la pena pagar, siempre pongo el mismo ejemplo, lo que vale un cubata al mes. Si merece la pena suscribirse a un medio que ya en internet tiene que ser especializado. A mi juicio, cualquier medio nuevo que sale, no tiene sentido hacer un medio generalista porque además no hay forma de sostener. Nosotros no tenemos sección de deportes, porque no podemos competir en deportes, no tiene sentido. Y además no tenemos nada que aportar a lo que ya diga el Marca, el AS y 20 periódicos deportivos o medios digitales, ¿no? ¿Cuál es nuestra especialidad? Pues intentamos hacer investigación en temas fundamentalmente de política, economía y finanzas, y aportar un universo propio, digamos, de elaboración de temas culturales o de análisis internacional o de derechos humanos, etc. Esa fórmula híbrida nos pareció que era fundamental demostrar que no rechazamos el papel, que no somos de los que consideran que el papel está muerto. Es más, a mí me sonroja que compañeros o colegas míos lleven 10 o 15 años diciendo que el papel se muere y no dimitan. Oiga, pues dedíquese a otra cosa. Si usted no cree en esto, ¿por qué sigue usted poniéndose un bonus salarial tremendo por vender papel? Si se está muriendo y usted no sabe cómo recuperarlo. Bueno, es que creo que no es verdad. Otra cuestión es que es evidente que el papel va hacia abajo, que los kioscos van cerrando, que las nuevas generaciones lo que utilizan es la tableta, es el móvil, y no solo las nuevas generaciones, sino que yo creo que ya cada vez más extendido bueno, pues en las nuestras también, porque es la realidad digital, ¿no? La realidad ya es digital en términos de
carriles de información. Pero no tiene por qué ser incompatible, al contrario. Nosotros pensamos que hacer un medio a la vez ligado a Infolibre, que salga en papel a los kioscos, podía ser además un atractivo para quien se suscribiera al digital. Yo me suscribo a un digital y me envían a mi casa un periódico en papel que no tiene nada que ver con Infolibre, sino que es un mensual solo de historias contadas por grandes firmas. Historias, no tiene secciones. Es decir, ahí Manuel Javois, por citar, por ejemplo, colegas de aquí, ¿no? Manuel Javois o Aníbal Malvar, por ejemplo, o Manuel Rivas, cuentan una historia muy bien contada y muy bien argumentada, y merece la pena leerlo. Es decir, no hay que elaborar un periódico generalista para trasladar al papel cuando ya no se puede competir en la información general con un medio que llega mucho más tarde de lo que toda la gente puede acudir al dato, ¿no? Pero sí merece la pena apostar, creo yo, porque esa herramienta de papel, primero, sigue teniendo una credibilidad que no tiene Internet, pero no solo en España. Las encuestas en Estados Unidos siguen dando más credibilidad a los medios del papel, por el hecho de ser papel, que a Internet, genéricamente. Luego están, por supuesto, las marcas, los medios y las personas, los periodistas. Pero también era una forma de acompañar, digamos, este viaje a un montón de gente interesada en la información o en este tipo de periodismo que defendemos. Pues el viaje o el compartir el papel y lo digital nos parecía que tenía sentido. De hecho, hacemos un mensual porque no tenemos dinero para hacer un semanal, sino lo haríamos semanal. Porque además creo que los periódicos diarios, y no me atrevo nunca a hacer vaticinios, pero creo que es que ya hay suficientes datos para indicar eso. De hecho, era la hoja de ruta que teníamos en Público cuando se frustró finalmente, era desde el principio, yo creo que es por donde van a ir los grandes diarios de papel pronto, de lunes a jueves serán digitales y la gente se informará de manera digital, por las pantallas, por los móviles, etc. Y habrá ediciones en papel los fines de semana, más especializadas en temas culturales, o en crónica periodística, o en análisis, etc. Y tiene todo el sentido, porque no es incompatible manejar las tabletas, los móviles, etc. y sentarse a desayunar el sábado con un periódico, y algo más que es una adicción también por el hecho de manejar el papel, ¿no? Bueno, esto además a Edwin Plenel y a Mediapart les parecía absolutamente atractivo, porque si en algo coincidimos Plenel y nosotros, es en el concepto del periodismo siguiente, que lo explico muy brevemente y creo que es fácil de entender. Para que el periodismo sobreviva en este nuevo ecosistema, hay que recuperar la credibilidad perdida. Para recuperar esa credibilidad, solo a mi juicio se puede conseguir siendo independientes de verdad. Y tercero, esa independencia es no solo en términos vocacionales o cívicos, es que es la única manera de que eso sea sostenible. Es decir, podemos pensar que sería precioso que aquí tuviéramos una ópera todos los jueves por la noche, de calidad, pero si no podemos sostenerla o pagarla, durará lo que pueda durar, nada más. Ese periodismo honesto, yo me gusta definirlo así, es lo que puede dar garantía de sostenibilidad a los medios en la nueva realidad digital. Esto es por lo que apuesta Mediapart y por lo que apostamos nosotros. Entonces, lo que a mí desde luego me decidió a lanzarme definitivamente a este proyecto fue que los franceses dijeron, no, esto no es lo mismo que hacemos nosotros, pero como estamos de acuerdo en que estamos viviendo un laboratorio permanente en el que vamos probando fórmulas, es decir, nadie tiene la bola de cómo va a ser el periodismo dentro de 10 años, ni los medios que van a sobrevivir y los que no, ni las fórmulas que van a funcionar y las que no. Pero merece la pena probarlo. Y, por ejemplo, el hecho de que Tinta Libre sea una ventana también hacia Latinoamérica y que podamos cada mes publicar historias de grandes firmas latinoamericanas que están haciendo la mejor crónica periodística, tiene sentido, tiene una aportación que también en Francia interesa. Por lo tanto, compartimos contenidos, compartimos una forma de entender el periodismo y para nosotros nos sirvió de imitación absoluta, es decir, no se nos ocurrió nada milagroso, sino que dijimos, ¿por qué no va a ser posible que aquí convenzamos
no a los 50.000 que necesitaba Mediapar para sostenerse. En nuestro caso, si conseguimos 10.000, ya será sostenible. Llevamos un año y medio y hace unas semanas hemos superado los 5.100 socios. Y si va a este ritmo de crecimiento, pues confiamos en que a finales del año que viene estaríamos en ese punto. Todo esto, obviamente, solo es posible si se va apuntando gente, si se va suscribiendo gente, ¿no? Hay otro elemento de la garantía de esa independencia que imitamos de Mediapar. Es lo que se llama la sociedad de amigos de Mediapar. ¿Qué es eso? Es abrir a la sociedad civil, a la ciudadanía, no solo que se suscriban, sino que si quieren pueden ser accionistas del medio. Lo que hicieron fue reclutar a gente, o presentar el proyecto a gente de la universidad, de la ciencia, del arte, etc. Nosotros hicimos lo mismo aquí. Y bueno, pues yo tengo que reconocer que ha ayudado mucho a dar a conocer Infolibre y Tinta Libre el hecho de que una serie de gente de la cultura, de la televisión, de otros medios, del arte, del cine, pues desde el primer momento cuando yo les expliqué el proyecto, dijeron, pues es que hay que dar esta batalla, porque si coincidimos en el análisis de que está corriendo peligro la independencia y la sostenibilidad de los medios, merece la pena intentarlo. Y por lo tanto pusimos en marcha también esto. Es muy breve, así que en lugar de enrollarme yo más, que podría, si me voy lanzando, puedo estar toda la noche contándoos qué hacemos, pero el digital es muy fácil de ver. Os explico solo brevemente lo que es la estructura. Veis una llavecita aquí arriba, por ejemplo, al lado de un titular, ¿no? Por la parte izquierda de la web de Infolibre solemos apostar, y lleva la llavecita, los temas o asuntos que nosotros consideramos que son propios, que trabajamos más, que aportamos algo, ¿no? Llevan la llavecita y esos solo, salvo el titular y los destacados, la entradilla, eso lo puede ver todo el mundo, y no nos engañemos, más del 55% de las visitas de cualquier diario digital, aquí y en otros países, no pasan de esta página que estamos viendo, debajo de la. Es decir, más del 55% no entra en cada tema para ver la letra pequeña, digamos, en profundidad, sino que ver esto que estamos viendo aquí. Bueno, las apuestas, bueno, pues han merecido la pena y es lo que yo creo que más ha provocado el crecimiento de suscriptores. Pues fue el primer medio que desveló los correos de Blesa. Contamos también la opacidad que hay sobre el pasado registral y no tan pasado de Mariano Rajoy. Hemos contado sobre las preferentes y sobre las denuncias que no se investigaban durante meses, bastantes datos que han ayudado en ese tema a avanzar también judicialmente. Y hubo un caso de una investigación al principio de Infolibre que fue sobre la privatización de hospitales en Madrid, que ahí se demuestra eso que decía de Plenel, cuando un tema tiene consecuencias. Es decir, un juez nos pidió toda la documentación que aportamos sobre cómo los propietarios que se quedaban con la adjudicación de gestión hospitalaria privada decían ser unos propietarios determinados y realmente eran unas sociedades de fondos opacos en paraísos fiscales. El juez pidió toda esa documentación y yo creo que eso algo influyó o ayudó a lo más importante, que desde luego fue la marea blanca, fue la movilización ciudadana a que se paralizara todo ese proceso, ¿no? Porque esa es otra historia, pero yo creo que en este país hay cosas que solo se están frenando gracias a la movilización ciudadana, a algunos jueces determinados y a algunos medios que pueden permitirse publicar todo lo que consideren interesante para el ciudadano. Solo os cito un dato importante más de garantía de independencia, que normalmente en la calle no es tan conocido, pero en el gremio sí, en el gremio nuestro. La mayoría de los medios españoles no podrían sobrevivir de los ingresos convencionales de publicidad. Sobreviven de los ingresos opacos, de los acuerdos opacos con instituciones, grandes bancos o grandes empresas. Nosotros, desde el primer minuto, en los principios editoriales y en la transparencia a la que nos comprometemos y publicamos todos los datos de las cuentas, dijimos no vamos a hacer ningún acuerdo opaco con nadie. Los ingresos que van en abierto, la publicidad convencional, que el que es socio no tiene por qué verlo, es un botón y ya no ve ninguna publicidad más, porque creemos que quien paga por ver información no tiene por qué soportar que te salga gente cantando en mitad de una información, pues son dos cosas distintas. Pues
creemos que es una garantía clara de independencia, que no haya ese tipo de acuerdos, porque no sé si sabéis a qué me refiero, pero consiste en que la publicidad de Internet no tiene prácticamente eficacia para las empresas, para las marcas. Esto ahora ya la máquina lo mide. ¿Cuánta gente entra en cada anuncio? Bueno, pues hay anuncios en los que entra 1 por millón, 1 por 1000. Por lo tanto, las tarifas, que fue uno de los grandes errores de esto que decía, de cómo interpretaron los grupos Internet cuando llegó, claro, dicen, pero si esto lo han visto 4, y además se nota que han unido porque han estado dándole para cerrar ese anuncio lo antes posible, porque voy a pagar más de lo que se llama el CPM, pues 1,02 céntimos por ese anuncio. De eso no sobrevive una redacción periodística. ¿Qué hacen las grandes empresas? Y yo os voy a poner 50.000 euros al año por poner anuncios y llevarnos más o menos bien. Y si hay algo así gordo, pues en fin, que tengamos la confianza de... esto es la realidad. Y yo es que creo que es muy conveniente, y no hago de eso una bandera y una denuncia de compañeros ni colegas, no, cada uno debe ser responsable de lo que hace y de cómo lo hace y de las apuestas que hace, ¿no? Pero creo que es bueno que se sepa que no es lo mismo actuar de una manera que de otra, que el periodismo en esto consiste en eso, no en fin, que no se necesitan ya predicadores, porque cada uno puede acceder, insisto, a todo lo que le puede interesar la ley, pero lo que no se puede es ya a estas alturas intentar engañar a la gente, porque me parece que es absurdo. Sobre la sociedad de amigos, y con esto termino, tuve, como decía, la suerte de algunos de ellos han participado como accionistas en este proyecto, como pequeños accionistas, y además ayudan con sus firmas, con su aportación y hasta con su cara y ojos, sin cobrar un euro, porque tenemos una tarifa plana en la que todos los colaboradores, sean muy famosos o desconocidos, cobran 100 euros por un análisis, un artículo que hacen. Y es un privilegio contar con algunos de ellos porque están ayudando y han ayudado mucho a que esto bueno, pues naciera y exista, ¿no? Perdón, voy a intentar no pegarme. Están apostando por un periodismo de calidad y te invitan a que tú también lo hagas, porque para contar la verdad no basta con periodistas independientes. Además, se necesitan medios libres frente a los poderosos. Infolibre es un periódico sin ataduras económicas con grupos empresariales, sostenido por sus lectores y que solo responde ante ellos. Puedes contribuir a desvelar y difundir la verdad suscribiéndote o haciéndote accionista de Infolibre. Entra en infolibre.es. Infolibre, solo nos debemos a ti. Bueno, pues ya os he escuchado a vosotros, que es mucho más interesante ya de lo que pueda añadir. Gracias.